Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a brindar para todos aquellos jubilados que necesitan dinero para concretar algún proyecto. ¿En qué bancos pueden encontrar los préstamos personales más convenientes del mercado? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo con la inflación. Y en el último bloque vamos a conversar con el diputado nacional Miguel Base para hacer un balance de este primer semestre en materia económica del gobierno de Mauricio Macri, que está a punto de completarse. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus preguntas. Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala, que ha regresado de las vacaciones que se tomó en el feriado. También está con nosotros Maite Peñoniori y también Miguel Cielonca, para brindar recomendaciones como hacemos todos los viernes para todos aquellos inversores que están analizando, evaluando qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. No, bueno, vamos a iniciar. Tenemos mucha información como siempre, así que vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Y vamos a comenzar hablando de información económica porque días atrás se conocieron las cuentas fiscales que muestran una mejora respecto a lo sucedido el año pasado, tanto en lo relativo al mes propio de abril como también en el acumulado del año. Santi, igual da la impresión de que estos buenos números no se van a poder sostener a lo largo del año, habida cuenta de la predisposición que viene mostrando el gobierno en los últimos días para llevar la mano al bolsillo, ¿no?, frente a los distintos reclamos que se van recibiendo, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, ahora lo que sucede en el sur, ¿no?, con las tarifas de gas. Sí, hay mucho descontento por los ajustes, por la situación que se vive de inflación y de ingresos quietos. Pero bueno, Ale, hay que ver lo que va a pasar en la segunda mitad del año, si efectivamente con estas medidas la economía logra repuntar y entonces, bueno, quizás haya más ingresos también por la vía de recaudación. Lo cierto es que abril registró la baja del gasto más importante, bueno, la baja en términos reales, porque en realidad el gasto primario creció un 13%, pero es la menor cifra desde el año 2013. Casi 13 años hubo que esperar para que se registre un número tan bajo. Claro, si uno lo ve o lo compara con una inflación de por lo menos el 30%, bueno, llega a la cuenta de que hubo un ajuste muy importante de alrededor de un 20% en el gasto. Y esto tiene que ver mucho justamente con los subsidios. Ha bajado el gasto que el gobierno hace, las transferencias que se hacen para las empresas de gas y electricidad, justamente que es lo que están pagando los usuarios cada vez que llega la boleta cada mes o cada 2 meses. Sin embargo, y acá está el número que todavía preocupa un poco, los pronósticos de los economistas dan un déficit todavía para el año 2016 de casi 4,9% del PBI, es decir que habría una mejora de poco más de un punto en relación al cierre del año pasado, pero los números todavía siguen en rojo y por lo visto por un tiempo largo más. Bueno, esa fue además la promesa del ministro de Economía a comienzos de año. En última instancia, por lo menos eso sería positivo, que se cumpla con el objetivo que se propuso, ¿no? Sí, esta idea de tener un ajuste más gradual, de no llevar a la economía a un shock que por ahí tenga consecuencias sociales todavía más abruptas de las que se está viendo ahora. Y bueno, si se logra efectivamente, como decís, habla bien de lo que es la planificación económica del gobierno, de lo que se duda mucho, porque recordemos que no hay, como en otras épocas, un ministro de Economía que lleva en la cabeza todos los números, sino que hay varias personas que están coordinando un gabinete económico y por lo tanto es más difícil justamente de planificar. Un tema muy importante y que hay que seguir de cerca, indudablemente la capacidad del gobierno para poner bajo control las cuentas públicas va a definir la suerte final de la economía en los próximos años. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar, vamos a abrir esta sección que todos los viernes dedicamos a brindarte recomendaciones de inversión. Y bueno, ¿qué te trajiste para hoy, Miguel? Mirá, Ale, la recomendación para hoy, pongámosle un título, se trata de sacarle más jugo al limón, ¿sí? Es una recomendación para quien tiene dólares
y los tiene en un... Frases enigmáticas, ¿no? Sí, A ver, ¿qué sí, es el sí, sí. limón? Los tiene en un banco. Los tiene en un ¿Limones banco. verdes, será? Le falta madurar. Bueno, saben que Argentina también está por entrar al mercado americano de limones, así que bueno, vengo con ese tema. Para quien tiene dólares y los tiene en un banco, en una caja de seguridad o en un plazo fijo, no le va a sacar más de medio punto con suerte si lo tiene en plazo fijo. La recomendación es que compre LETES. LETES son títulos de corto plazo que está emitiendo la Tesorería Nacional, son en dólares. Lo hizo cada 15 días en los últimos tiempos y seguramente seguirá haciéndolo porque tiene que cumplir con un cronograma de financiamiento para este año. Y a ver, ¿y qué rentabilidad te ofrecen estas LETES? Estos son a 90 o 180 días y rinden entre 3,5 y 3,70. Aún bajando un poco esa tasa, sigue siendo un golazo porque el riesgo que toma es el mismo que el depositar la plata en un banco. Obviamente se compromete la liquidez porque no hay un mercado secundario, pero yendo a un plazo de 90 días realmente es muy manejable. Muy bien, perfecto. Entonces te permite ganar 2,5 puntos más que lo que estás obteniendo en un plazo fijo. Sin Ni hablar, tomar digamos, si tienes ese dinero en una caja de seguridad, desde ya dinero declarado, ¿no? Definitivamente, y sin tomar o sea, justamente el retorno no está asociado a un riesgo mucho más grande. Muy bien, bueno, y ahora seguimos con información para todos aquellos jubilados que necesitan dinero para concretar algún proyecto. ¿En qué bancos pueden encontrar los préstamos personales más convenientes del mercado? Primero, informarle a los jubilados que muchas veces van a entidades de segundo piso, a mutuales, etcétera, a buscar algún préstamo para darse un gusto. Bueno, esas entidades suelen cobrar unas tasas de interés mucho más altas. Las entidades financieras de primera línea dan créditos especiales, tienen líneas justamente para jubilados que a veces van contra el retiro de los haberes, pero que en definitiva tienen un costo financiero que va entre 30 y un 45%, mucho más económico de lo que pueden pagar en otros lugares. Vemos entonces cuál es la cuota en este caso que se paga por cada 1.000 pesos a 12 meses. Fíjense, 97 pesos el Banco Provincia, la más económica, tarjeta Argenta, Ciudad y Nación, muy parecidas todas, con 102 pesos por cada 1.000 que se piden de crédito, 106 el Banco Credicop, siempre a tasa fija, Banco Macro 111, 113 Patagonia, 114 el Banco Francés y 115 tanto el Galicia como Santander Río. Si uno quiere pagar una cuota todavía más baja por esos mismos 1.000 pesos, tiene que ir al plazo más largo. En el caso del Ciudad y de Provincia, el plazo es de 72 meses, por eso la cuota es de 34 y 36 pesos. 45 Argenta, 48 Credicop, 53 el Banco Macro, en estos casos estamos hablando de préstamos a 60 meses de plazo, 53 Patagonia, 54 pesos por cada 1.000 Nación y Francés y 55 Santander y Galicia, cerrando nuevamente la lista. Toda esta información la pueden tener nuevamente en detalle en nuestra página de Facebook, ahí publicamos todas las investigaciones, pero recuerden, para los jubilados, vayan a las entidades si necesitan préstamos de primera línea, que es donde tienen los préstamos más económicos. Bueno, como siempre decimos, es información que te puede resultar definitivamente útil para generar un ahorro en los costos financieros que pagás por los créditos. Vamos a cerrar de esta manera el bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos de nuevo con vos. Bueno, ya estamos aquí con Pablo Colombo en este espacio siempre dedicado a responder a todas tus consultas. Hoy nos vamos a concentrar en temas previsionales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, ustedes. Como hacemos siempre, antes vamos a responder una consulta sobre el estado de una entidad financiera y tenemos acá la pregunta de Amanda sobre el Banco Roela. Un banco que centra sus actividades en la provincia mediterránea, vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 134 millones de pesos, depósitos por 270 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 9 millones de pesos, según información del Banco Central. Muestra muy buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Roela. Bueno, muy bien, Pablo, vamos a comenzar con las consultas que recibimos hoy y vamos a comenzar con la consulta de Esther, que posee una renta vitalicia, nos explica por la muerte de su esposo. Quiere saber si el monto se puede reajustar y si es posible tramitar su jubilación. Nos agrega que en ANSES le dijeron que no. Bien, hay jurisprudencia bastante reciente que habla de reajuste para el tema de rentas vitalicias.
Había ya jurisprudencia que hablaba de reajustes en el caso de que las rentas fueran menor a la jubilación vigente, es decir, a la jubilación mínima vigente. Pero ahora sí, últimamente sacó la Corte Suprema, lo cual es lo importante, un fallo en el que dice que las rentas vitalicias se deberían reajustar de acuerdo a los que tuvieron aumento de los beneficios del régimen público. O sea que Esther tendría que iniciar una acción legal. Tendría que iniciar una acción legal y con respecto a la otra parte de la pregunta no es correcto. A ver, depende. Si está cobrando una pensión mínima, podría iniciar los trámites de su jubilación con la nueva moratoria. Si no lo está cobrando, si es más de la mínima, habría que ver si con la moratoria anterior lo podría hacer. Todavía la moratoria está vigente, la última moratoria. La última moratoria sigue vigente hasta agosto inclusive, la moratoria anterior sigue vigente en forma permanente, pero incluye menores periodos. O sea que Esther se tendría que apurar para acogerse a la moratoria hasta que vence en agosto. Tal cual. Muy bien, perfecto. Bueno, seguimos con la pregunta de Juan. Un tema que está dando vueltas en el aire continuamente. Está jubilado hace 2 años, pero nunca inició juicio de reajuste de su jubilación. Escuchó, ¿no?, que va a haber un reajuste a los haberes de todos los jubilados, incluso aquellos que no iniciaron juicio, y nos pregunta si esto es así. Bien, es correcto. Se está hablando del tema del pago de los juicios de reajuste a todos los jubilados, inclusive justamente los que no hayan iniciado juicio. Igualmente, siempre en todos los casos conviene asesorarse y ver si la jubilación de uno es reajustable y en qué punto es reajustable, para que en el momento en que le ofrezcan algún reajuste, si es que no inició el juicio, ver si está dentro de los parámetros de lo que le conviene. E inclusive, si supera la jubilación reajustada del haber máximo, le convendría iniciar juicio igual a pesar de que estén ofreciendo pagos con quita o sin quita, de acuerdo a lo que esté por definir, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Cómo hace para saber si efectivamente? Lo más prudente es consultar a un profesional. Los parámetros para tener en cuenta son que haya tenido remuneraciones muy altas durante los últimos 10 años de su vida laboral, o si fue autónomo, categorías muy altas de autónomo durante toda su vida laboral. Muy bien, temas entonces para tener en cuenta en caso de que uno esté queriendo saber si puede hacer un reajuste de sus haberes jubilatorios. Vamos a completar el informe dirigido a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero, con una última recomendación para el día de hoy. Bien, Alejandro, entonces va la segunda recomendación, también en línea con sacarle más jugo al limón. Esta es para quien tenga el bono Bonar 17, AA17 es su código, es un bono en dólares, vence en octubre del 2017. Al precio de hoy rinde 4% en dólares. La recomendación es venderlo y comprar un bono que es dólar link, o sea que es en pesos, pero que liquida ligado a lo que es el tipo de cambio oficial. Ese bono, hay varios, se llaman bonads, ¿sí? Hay varios que vencen en el 2016, en 2017 y en el 2018. Pero, por ejemplo, el AJ17, que es el bonad que vence en junio del 2017, rinde 7% sobre devaluación, o sea, 3 puntos porcentuales más que el Bonar 17, con el mismo vencimiento y con el mismo emisor, ¿sí? No tiene la misma liquidez, pero 3 puntos de diferencial de tasa justifican inmovilizarse un poquito. Muy bien, una alternativa entonces también para tener en cuenta, y vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una última consulta, en este caso sobre el estado de una compañía de seguros. Tiene que ver con Holando Sudamericana, es la consulta que nos hicieron a través de redes sociales, así que vamos a ver los números en pantalla. Presenta un activo de 1.179 millones de pesos, un pasivo de 1.064 millones, un patrimonio de 115 millones de pesos, con un resultado de 39 millones de pesos. Primas 995 millones y presenta 3.193 juicios. Los resultados están en concordancia con los del mercado, así que le damos luz verde. Bueno, cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el diputado nacional Miguel Base. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del diputado nacional por la UCR, Miguel Base. Recordemos, no, la UCR es miembro de la alianza que está gobernando. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, al contrario. Bueno, Miguel, quería conocer tu opinión sobre las medidas, sobre este primer semestre en materia económica, ¿no?, que ha incluido medidas que han tenido, ¿no?, un importante impacto social. ¿Estás de acuerdo con cómo se ha llevado adelante estas medidas económicas?
Sí, en términos generales sí, yo creo que se tomaron las medidas que era necesario tomar en la Argentina para, bueno, darle un funcionamiento distinto a la economía. Todos sabíamos que había algunas cuestiones que resolver, había que resolver, por ejemplo, el cepo, el famoso cepo, que en definitiva impedía la importación, es decir, impedía la adquisición de insumos necesarios para la industria, y en un país como la Argentina, que necesitamos generar trabajo, necesitamos que la industria esté en condiciones de producir, y para eso necesitábamos terminar con el cepo. Teníamos que avanzar rápidamente en una disminución del déficit fiscal, porque como todos sabemos el déficit fiscal genera inflación en la Argentina, y había que trabajar decididamente en esa dirección, y por eso se avanzó en el tema de la eliminación de los subsidios. Y bueno, y había que resolver también el tema de las economías regionales, sobre todo del interior productivo, por eso había que también trabajar en el tema de las retenciones. Además había que resolver rápidamente, en cuanto asumió el gobierno, una cuestión de reservas, digamos. El gobierno asumió prácticamente sin reservas. Era necesario justamente incentivar a los exportadores, a los productores exportadores, para que rápidamente vendieran y así cambiaran sus dólares de manera tal de mejorar la situación de las reservas del Banco Central. Es decir, estábamos en una situación, estaba el país en una situación en la que era absolutamente necesario poner en marcha algunas políticas que fueron, desde mi punto de vista, las que se instrumentaron y en términos generales fueron correctas. Ahora, claro está que todo esto genera un golpe en la economía, en el bolsillo de las personas. Nadie puede negar que esto ha generado, sobre todo el tema tarifario, ha generado un nivel de inflación absolutamente superior al que le gustaría al gobierno, al que nos gustaría a nosotros y al que seguramente esperábamos, porque la verdad es que se dio una inflación por encima de lo que estaba previsto. Y bueno, y esto impacta, como vos decís, en el bolsillo de la gente, y además bueno, se generan situaciones que hay que ir resolviendo, como por ejemplo ahora, bueno, frente al reclamo de los gobernadores de la Patagonia, el gobierno se sienta en estos días a tratar de mejorar el tema de las tarifas. Bueno, pues justamente, ¿no? Hablando de los reclamos de los gobiernos de la Patagonia y del precio del gas, el precio del combustible, ¿crees que acertó el gobierno en la política que está llevando adelante en esa materia que hace que la Argentina hoy tenga los precios del gas entre los más caros del mundo, tanto del gas como de las naftas? Yo creo que era, como decía, bastante difícil de evitar. Había que producir una reducción importante del déficit fiscal, de 4,5 puntos a 3 puntos del déficit fiscal. Digo de 4,5 puntos a 3 puntos porque esto es lo que explica, digamos, la parte del déficit que explican los subsidios, ¿no es cierto? Y había que producir una reducción importante rápidamente, y era necesario avanzar en esta dirección de la eliminación de subsidios. Ahora, es cierto que se avanzó a lo mejor sin considerar que había sectores a los que se le iba a generar bueno, alguna situación compleja, y ahora se está tratando de corregir esto. Alguien podrá decir, a lo mejor con razón, que bueno, que esto se debió haber pensado antes o se debió haber diseñado esas correcciones con anterioridad. Puede ser. Lo importante es que en todo caso, si se producen este tipo de situaciones, se corrijan, pero me parece que había que iniciar rápidamente un proceso en cuanto asumió el gobierno de mejorar las condiciones macroeconómicas para que la Argentina empezara a tener una economía con mayor dinamismo, ¿no? Este punto que decía es importante, ¿no? Porque cuando asume el gobierno, una de las primeras cosas que hace es intentar nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, y bueno, después da marcha atrás, y la gente dice, bueno, que bueno, es un gobierno que corrige, que escucha y que puede dar marcha atrás, pero sin embargo, ahora parece que del escuchar y dar marcha atrás a cierta improvisación, ¿no? Porque bueno, se toman medidas y después no, que se haga el aumento de la tarifa, pero que sea en cuota para las pymes, y entonces
entonces damos subsidio al desempleo y parece haber una especie de esto, ¿no? De caos, de medidas de todos los días, anuncios nuevos que hacen pensar si realmente había un plan o había, digamos, esto, ¿no? Una planificación desde la Fundación Pensar, de los equipos técnicos, y no están haciendo, bueno, una permanente improvisación de medidas económicas. Sí, no, yo creo que no. Yo creo que realmente hay un programa de gobierno, hay un programa sobre todo en materia de economía. Creo que el ministro de Economía en la realidad es Alfonso Pratgay y es, si bien el área está dividida o distribuida en distintos ministerios, creo que Alfonso Pratgay es sin duda un economista muy solvente y que tiene un objetivo claro, que sabe a dónde va y que está caminando en esa dirección. Lo que hay que hacer porque en definitiva no se cambia, digamos, el eje central de la economía. Los lineamientos. Lo que se están haciendo es corregir algunas cuestiones que es necesario corregir para tratar de, bueno, de alguna manera disminuir, por ejemplo, en este caso, el golpe en determinados sectores. Ahora, ¿cree que lo que ocurrió esta semana, que el veto a la ley que ha vetado el presidente Macri, va a tener algún costo? Esta ley antidespidos que decían que era tan perjudicial para el país, ¿va a tener un costo político, digo, este veto del presidente Macri? Creo que no, que el costo político en todo caso no va a ser un costo elevado para el presidente, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el veto. Yo quiero decir que yo creo que el presidente hizo lo que corresponde desde mi punto de vista, porque en realidad la ley que venía con media sanción del Senado, desde nuestro punto de vista no resuelve el problema de la desocupación. En la Argentina tenemos un problema de desocupación grave. Negarlo sería tratar de taparse los ojos. La verdad es que en la Argentina tenemos un problema de desocupación grave que no viene de este gobierno, que viene de una gestión económica complicada en los últimos años del gobierno anterior. En los últimos 4 años no creció el empleo privado en la Argentina. El único empleo que ha crecido es el empleo del Estado, el empleo público. Pero bueno, esa situación, el empleo industrial no ha crecido en los últimos años en la Argentina. Y tenemos un crecimiento, naturalmente tenemos un crecimiento vegetativo que hace que cada vez tengamos más gente sin trabajo en la Argentina. Entonces tenemos que resolver el problema de la desocupación. ¿Cómo se resuelve desde nuestro punto de vista el problema de la desocupación? Generando condiciones para que sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es el sector que más rápidamente contrata gente, esté con un nivel de tranquilidad aceptable, de manera tal de que se sienta tentada a contratar gente ante una incipiente recuperación de la economía. Nosotros imaginamos, yo por lo menos imagino, que va a haber rápidamente una recuperación de la economía, que por supuesto hasta acá está en una situación de estancamiento, pero que se va a recuperar la economía. Y lo que hay que lograr es que la pequeña y mediana empresa, aquel que empieza a trabajar un poco mejor, rápidamente contrate más gente. Ahora, cuando aparecen instrumentos de esta naturaleza que modifican las leyes laborales y estas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta el nivel importante de litigiosidad que existe en la Argentina y cuánto afecta esa litigiosidad, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, lo que hace este tipo de cuestiones es producir la situación inversa. Digamos, el pequeño y mediano empresario se retrae y no contrata gente y así nosotros estamos en una condición. Queda claro. Mira, para ir cerrando, ¿crees que con este veto el gobierno Mauricio Macri ha sido leal al mandato que recibió de la población? Sí, porque la verdad es que el veto es un instrumento constitucional que utilizaron todos los presidentes de la República, todos, incluso hasta los más democráticos, el caso de Raúl Alfonsín también vetó leyes. La verdad es que el veto es un mandato constitucional, incluso el propio Congreso tiene las herramientas como para imponerse al veto presidencial en el caso que logre la mayoría suficiente como para hacerlo, ¿no? Muy bien, bueno, Miguel, muchas gracias, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por gracias estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del diputado nacional por la UCR, Miguel Base, sobre este primer semestre en materia económica, los desafíos que se están enfrentando, los costos que también hay por delante y más que nada eso, el análisis, la interpretación
de cuál es el mandato que tiene el gobierno recibido por parte de la sociedad. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.